tal, amigas y amigos? Pues de otra vez es un placer estar con ustedes en una edición más de su programa Debate. Agradecemos los comentarios que nos han hecho de los programas anteriores, las sugerencias, las críticas, y bueno, todo esto es bastante importante. El día de hoy vamos a tocar un tema que se vincula precisamente, le estamos titulando El escándalo del general y la necesidad del poder civil, porque bueno, tenemos la Guardia Nacional, toda esta discusión de lo que se ha dado. Hace algún tiempo, a finales de los 90, nuestro invitado que hemos tenido 2 veces, Manuel Aguilar Mora, analista político de nivel internacional, escribió un libro que se llama El escándalo del Estado. Este libro inclusive acaban de solicitarle que lo presenta el Instituto de Cultura en Tijuana. Acaba de hacer 2 grabaciones muy buenas, si están interesados pueden buscarlas, y precisamente hablaba por un lado de toda esta cuestión histórica que tiene que ver de esta relación del Estado, el escándalo político, desde que la revolución perdieron la revolución, se perdió por la cuestión del perdón, los generales Zapata y Villa y todas sus fuerzas. Entonces, en este sentido, precisamente, pues ha habido gente, ha habido periodistas, ha habido estudiosos de la historia que han analizado qué ha pasado con este poder y qué vinculación ha tenido el ejército, los altos niveles. Francisco Cruz, un periodista que inclusive ha sido amenazado por lo mismo, fue hijo por cierto, de un militar, pues ha estudiado las relaciones que se tienen entre el ejército y los grupos de la mafia, y en este sentido, bueno, no es algo nuevo, pero ahora supuestamente hay una 4ª transformación, hay un nuevo gobierno, hay un cambio, se dio un cambio político, eso es innegable. 30 millones de mexicanos impulsaron la cuestión de buscar un cambio, hartos ante la situación que se da, que se venía dando en el país de manera histórica, y entonces pues los generales, y bueno, y vemos, perdón, que aparece entonces este escándalo, igual con el gobierno de Calderón también tenemos lo de García Luna, que también tiene que ver con las cuestiones de seguridad. Y bueno, en este sentido, pues está con nosotros, como siempre, Ignacio Guizar y Francisco Romero. Esperemos que pronto se pueda reincorporar Itzel con nosotros, y bueno, ya más tarde estará Arcelia González hasta diciembre, desgraciadamente, pero bueno, por lo pronto estamos nosotros. ¿Cómo la ven ustedes? Francisco, tú que has estado vinculado de manera importante a comisiones de derechos humanos en el estado de Guanajuato y a nivel nacional, ¿tú cómo ves esta situación? A ver, creo que ahí hay aspectos muy, muy interesantes que podemos abordar. No, lo más morboso coyuntural está en la detención de este exsecretario de la Defensa Nacional, ¿no? El Cienfuegos. Y sobre todo toma relevancia el evento por en la crisis que se vive en el país y un discurso que, por más que quiere apropiarse de él el presidente de la República sobre el tema de la anticorrupción, es un tema que no toma fuerza ni sentido. Recordemos que fue hace un año cuando se dio el fallido intento de la detención de Ovidio, y lo que evidenció una crisis muy fuerte hacia el interior de la coordinación entre militares y civiles en la operación en la realización de ese operativo. Entonces, por una parte tenemos esto, que va muy vinculado con la detención que sucede en Estados Unidos. Primero García Luna y ahora el ex secretario de Seguridad Pública y hoy el ex secretario de la Defensa Nacional. Es un serio cuestionamiento al presidente de la República, porque
al interior del país no toma fuerza y sentido el discurso del combate ante la corrupción. Hoy por hoy el cuestionamiento es doble. Por una parte es, ¿qué está haciendo la Fiscalía General de la República para combatir estos crímenes? Bueno, ¿qué está haciendo? Y por otra parte, el discurso de la nueva relación existente entre el presidente de la República y los militares. O sea, el presidente de la República escuchó del general de División Cienfuegos el informe sobre las condiciones que prevalecían en el país. No lo perdamos de vista. Andrés Manuel, como presidente ya electo, reformula cuál va a ser la intervención del ejército a partir de una serie de contactos que tuvo con el ejército, no obstante que el ejército en el último año, un año antes de las elecciones, se había pronunciado muy críticamente en contra de la candidatura de Andrés Manuel. Sin embargo, fue con el ejército que llevó adelante las reformas constitucionales para poder sacar la conformación de la Guardia Nacional, que creo yo no fue, y varios analistas lo han estudiado con mucho detalle, no fueron los mejores términos y no fueron los mejores acuerdos. Y hoy, a 2 años ya de ejercicio, al frente del país, el presidente de la República se encuentra en una dependencia muy fuerte con los militares. Entonces, esas dos premisas quisiera ponerlas en un primer comentario. ¿Cuál debe de ser hoy por hoy frente a la detención del general de división? ¿Cuál debe de ser la relación? Yo considero que es un tema que debemos de dialogar. Hace un momento una compañera del trabajo me decía, oye, toma fuerza y sentido el tema de un golpe de Estado. No va por ahí la situación. Hoy por hoy la relación del ejército con el presidente está muy sólida y muy vinculada y con muchísima codependencia. Hoy un presidente civil depende en muchos aspectos, ya no solamente en la seguridad pública, sino también en migración, sino también en la construcción de aeropuertos y en otras tantas cosas más. Fue el ejército y la marina fueron una de las instancias que más recibieron recursos ahora frente a la pandemia del COVID. O sea, hoy tenemos un presidente que depende muchísimo de la estructura militar, el capital humano militar, pero también es cierto que el presidente tiene enfrente una Secretaría de la Defensa Nacional y una Secretaría de Marina con voces muy críticas de cuál debe ser su papel en acciones civiles. Y la otra pregunta es si se debe de reformular el fuero militar, que no tiene hoy ninguna razón de ser. Sí, gracias, Francisco. Bueno, me hiciste pensar algunas dudas que estaba viendo cuando estaba preparando el programa. Por un lado, me pregunto si realmente el ejército realmente el ejército está como respaldo al pueblo después de esta situación. Sí lo ha sido, inclusive desde que perdieron los generales Villa y Zapata, si realmente el ejército ha estado en el interés del pueblo, si se trata de un ejército popular. Y por otro lado, pues AMLO también dijo cosas que a mí no me suenan muy bien, como diciendo que él no estaba investigando a los militares, todo tiene que venir de fuera para que en un momento dado ocurran escándalos aquí en México. Y bueno, y bien lo decías, AMLO depende mucho de la cuestión de los militares, si tiene un respaldo, los ha tratado con privilegios, les ha dado mucho juego en este sentido.
Y bueno, se ve que cuida con pinzas toda esta situación y sí tiene ese apoyo, así como tiene el apoyo de grandes empresarios de México, porque finalmente todos están vinculados a una serie de intereses. Por eso yo me pregunto si realmente existe esta transformación que va a llevar a un respaldo del pueblo. Obviamente que ya desde antes, ¿no? Con cualquiera de los partidos que estuvieron antes, esto tampoco se dio. Y bueno, los vimos con las masacres en las distintas épocas y las intervenciones que se han dado en contra del pueblo y siguen deteniéndose y siguen persiguiéndose a luchadores sociales en distintas partes del país, en Chiapas, en el norte, en el centro, etcétera. Y bueno, surge esta necesidad y bueno, nos hablas de una reforma. ¿Tú cómo ves todo esto, Ignacio Guizar? Yo quiero partir, Jorge, de tu planteamiento que lo hiciste desde el principio en el sentido de que todo lo que hoy vivamos tiene que ver con lo que sucedió en la Revolución Mexicana. Es decir, y así es. Dos generales que renuncian a la posibilidad de ser presidentes, Villa y Zapata, y que quizás no tenían posibilidades populares de voto, tal vez, pero tenían planes y tenían propuestas y tenían triunfos de guerra. Y tenían una visión popular. Y tenían, sí, quizás, no sé si para el voto, pero como para poder ser gobernantes, quizás lo podría haber sido Villa, por ejemplo, ¿no? Y tenían conciencia porque dijeron que querían traer a Ricardo Flores Magón a la presidencia porque ellos no se sentían capaces de estar a nivel que requería el pueblo mexicano para transformarse. Y eso fue muy honesto en gente que en ese momento dado tenía el poder y el poder militar. Claro. Y yo creo que deja muy claro en la breve historia de la Revolución Mexicana Jesús Silva Herzog cómo lo que está en juego son las ambiciones de Madero con respecto a la cuestión de llegar a la presidencia. Eso estaba ahí. Eso estaba ahí y con todo ser el apóstol de la democracia y tal vez el hombre más honesto de ese tiempo y demás, había ambiciones de poder, ¿cierto? Sí. Lo cual evidentemente le llevaba a negociar y entonces, curiosamente, no destruye el ejército del régimen anterior. No lo deshace. Al no deshacerlo, evidentemente ese ejército sigue con todo un siglo de ideologización que había tenido a partir de Santana, ¿no? Y entonces un ejército que está puesto, vamos a plantearlo desde Freud, las dos grandes masas donde se controla la humanidad son la iglesia y el ejército. Ambos dos con un planteamiento central que es la obediencia. Y si de ahí el ejército y la propia iglesia se dedican también a la educación, ¿qué es lo que van a fomentar? La obediencia. ¿A qué? Al régimen, al mandato general, al mandato económico, político y social. ¿Cierto? Entonces Sí. no podíamos haber esperado nada más de un ejército, ni podemos esperarlo ahora. ¿Cierto? Ahora un ejército que tiene, yo creo que puntualmente 50 años, un poco más tal vez, de haber sido cooptado por el narco. Es decir, Luis Echeverría Álvarez es yerno, corríjanme ustedes si me estoy equivocando, del más grande narcotraficante de ese entonces, quien prácticamente soborna al ejército para que su yerno pueda ser presidente y dan un golpe de Estado removiendo y usando la inconformidad estudiantil para reprimirla y entonces da un golpe de Estado a Díaz Ordaz.
Es decir, él dirigiendo, distrayendo a Díaz Ordaz con Irma Serrano, y entonces él logra dar un golpe militar con un comprar al ejército, y a partir de ahí, creo, a lo mejor hay gente que dice que es desde antes el narcopoder o lo que ahora se llama narcoestado, narcogobierno. Por lo menos a mí de entrada me marca la parte histórica hace 50 años de un narcoestado y evidentemente de un narcoejército. Sí, perdón, Francisco Cruz menciona precisamente que desde los generales, desde las primeras épocas del PRI, desde los años 20 de los sonorenses, precisamente existe ese vínculo. Sí. Francisco, ibas a ver, sí, ¿no? a ver, a mí me parece como muy interesante, Jorge. A ver, sí, igual irnos como a un análisis histórico y político de lo que fue el papel de los dos ejércitos, el ejército que encabezaba Villa y el movimiento social y, esas fuerzas del sur que encabezó Zapata. ¿Por qué? Porque como bien lo dice Nacho, para poder conocer mejor lo que sucede en este país, es importante que no perdamos de vista lo que ha sido la historia. A ver, y en ese sentido, sin discrepar en la lectura histórica de lo que fue el papel de Villa y Zapata, lo que sí me parece, en donde quisiera poner un punto de debate, es si el ejército de hoy es un ejército realmente del pueblo, es un ejército realmente con una ideología nacionalista, porque bueno, tenemos un ejército, pero un ejército como fuerza beligerante. Me dijeron justo allá en Irapuato, una vez que fui a la región militar de ahí a darles una plática, recién regresaba yo de Chiapas, y muy indignados los militares dijeron, aquí la única fuerza beligerante que hay en este país es el ejército. Y me lo dijo un teniente coronel que había estado justo en la represión del movimiento indígena que se levantó en Chiapas. A ver, en primer lugar, yo sí creo que el tema de las armas, el tema de tener una fuerza armada en nuestro país, sí responde en otro momento a un nacionalismo, pero más promovido por los grupos que al final de cuentas lograron pacificar el país. ¿Sí? Sí. Eh, Yo quisiera aquí, porque me faltó un poquito, Francisco. ok. Yo me refería a otro Francisco, no a Francisco Romero. Sí. Sí. Ya. Ok, Porque a ver, yo me quedé con un poco de palabras acá a ver, venga, atoradas. venga. Pero me quiero apoyar en lo que tú dices, Francisco, sí, porque no fue un ejército del pueblo en el momento de Madero. No deshizo el anterior, que era total y absolutamente de un dictador, ¿cierto? Sí. Adquiere una textura distinta en el momento de Lázaro Cárdenas, ¿cierto? Sí. Lázaro Cárdenas, desde su origen militar incluso, precisa de un movimiento que además acaba de cumplir 50 años de que murió, empieza a promover la posibilidad de un cambio social y de hacer un ejército del pueblo, ¿cierto? Hay un intento, hay un proceso que puede de alguna manera acercarse, que no podía haber sido desde Huerta, ni de Álvaro Obregón, ni mucho menos. Es decir, se tenía que dar... Pero yo creo, Nacho, que más bien nacionalista, más que del pueblo. Están buscando construir una ideología de la Revolución Mexicana Sí, y desde ahí el PRI busca hacer todo un discurso, toda una construcción de la revolución. De hecho, por eso lleva tanto sesgo, sí. mucho tiempo el análisis, pero como tal, como fueron,
porque incluso ese planteamiento que tú y Jorge hacen tiene que ver, son las dos visiones del movimiento social en la Revolución Mexicana. Un Zapata que sí tenía un ejército muy, muy vinculado a un movimiento social, y un Villa que respondía a una lógica totalmente más militar, más de ocupación del territorio, de ganar espacios libres, y no era tanto una construcción social como se reivindica el movimiento social de Zapata. Sí, solamente quería yo aquí hacer la puntualización. Vamos a pensar entonces nacionalismo. A mí me parece que sí había un intento socialista en Lázaro Cárdenas, pero vamos a llamarle nacionalismo revolucionario. Sin embargo, ese ejército tiene una fuerza hasta el momento del 68, donde el golpe de Estado de Echeverría divide el ejército, a mi modo de ver las cosas, entre los cardenistas y la nueva parte, que son precisamente los que siguen a Echeverría a partir de un soborno desde el dinero del narco, que viene del origen del narco. Esto tiene una repercusión hasta el 88, cuando las elecciones y el fraude electoral con Salinas de Gortari, en el que todavía existe como medio y medio lugar en el ejército el nacionalista con respecto al narco, que iba creciendo y buscando. Ahora, en función de todo lo que ha pasado en este siglo, y creo que más o menos planeado desde Cedillo, y posteriormente el ejército empieza a ser de un peso mayoritario con la cuestión del narco, y además es llevado, desde Salinas ya estaba llevado a la calle. No es que haya empezado con Calderón, ¿eh? Ya desde Salinas teníamos los retenes en todas las carreteras, si ustedes lo recuerdan. Y a tanta gente o muchachos que iban a las costas del país, les sembraban la mota en sus cajuelas, porque querían controlar a los estudiantes, a los líderes, a gente pensante, etcétera, y le cargaban en la cajuela cuando iban a nadar los muchachos a las costas. Estos retenes del ejército que puso Salinas de Gortari generaron un conjunto de problemas y de controles en todo el país a nivel, curiosamente, narco. Ya empezaba allá. Entonces, ahora, simplemente quiero cerrar con que sí hay, me parece, una posibilidad. Voy a plantear dos cosas para la discusión con ustedes. Sí, se me hace que hay un cambio con este régimen. Por una parte, el ejército con quien logra hacer una alianza el régimen actual, Andrés Manuel López Obrador, se convierte en ejército popular en el sentido de ser el de la construcción. Y están metidos en la construcción albañilística, ¿sí? Están en la parte de la construcción, lo cual podrían decirme ustedes, los está distrayendo de su verdadera función, pero sin embargo ya no están metidos matando a los muchachos indígenas. Están en la construcción, pero por otra parte, aún con todas las inconsistencias que pueda tener la Guardia Nacional, tiene también un sesgo que rompe con la tradición. Se cierra el Estado Mayor Presidencial, que evidentemente era un gran peligro para el nuevo régimen, y se crea la Guardia Nacional. Una Guardia Nacional que es la única que puede tener la posibilidad de una indoctrinación y de una nueva ideología. Me parece que ustedes no lo habían visto por ese lado, pero a mí me parece una postura muy inteligente de esa posibilidad en que puede haber, si quieren, una ideología de la honestidad, como fuera. No, obviamente que seguramente no va al nacionalismo cardenista ni va al socialismo, pero tiene otra influencia en cuanto a su formación, la Guardia Nacional, tan criticada, por supuesto, por la gente de derecha, porque saben que esa, si está indoctrinada de esa manera, esa Guardia Nacional no estará de su lado. Pero no quiere decir que el ejército en su fondo haya cambiado. El ejército sigue siendo el ejército que viene desde el porfirismo, que viene generándose con esos cambios del nacionalismo hacia la cuestión narco,
Y en función de esto, evidentemente, en los últimos 24 años, con un planteamiento bastante cercano a toda la industria narco y muy de apoyo. También, yo lo había mencionado en algunos de los programas, me parece que un ejército que se le indoctrinó para la contrarrevolución, para ir en contra de la insurgencia, un ejército contrainsurgente. Eso, cambiar la ideología, nos va a costar muchísimos años, si fuera el caso, donde ven como enemigos a los jóvenes indígenas. A ver, yo creo que a ver, sí ha habido saltos de cómo ha ido evolucionando el ejército en el país. Desde esta visión construida desde el discurso del Estado hasta hoy, que tenemos un, un, una presencia, muchas de las políticas públicas que se están definiendo juegan un rol clave para el presidente, sus acuerdos y vínculos con el ejército y con las Fuerzas Armadas y la Marina. Y ya no es solamente el tema civil, o sea, hay todo un debate no concluido en el tema de cumpliendo labores civiles y de seguridad para el país. Lo que yo sí quisiera cerrar es como esta parte de ver al ejército no solamente en el discurso oficial, sino en la evolución que vivió de ser, sí ser una fuerza beligerante para la protección de la seguridad nacional, a pasar a un ejército que se encarga de incluso combatir movimientos de insurgencia interna, porque sí, creo que sí, hubo varios rompimientos con el poder civil. O sea, la conclusión de los acuerdos de los generales para ceder la seguridad civil y crear todo un aparato y una serie de instituciones en seguridad, implicó un rompimiento con el ejército. Y el ejército dijo, me respetas mi fuero, no te metes con mi fuero, nosotros resolvemos y tú resuelves sobre los asuntos civiles. Esto llevó a una relación de mucha perversión, porque como tú bien lo acabas de decir, Nacho, pasamos por una serie de eventos donde el ejército empezó a ser utilizado y además ser un actor clave, no solamente en, en la persecución de la guerrilla en Guerrero, o en Chihuahua, o en Mito, Sinaloa, sino cómo empezó a jugar un rol clave en las famosas campañas nacionales contra el narcotráfico, pero también es cierto que se fue pervirtiendo muchísimo la intervención del ejército. ¿En qué sentido? No solamente porque se les empezó a dar el poder de la represión del Estado, ¿sí? Sino porque lo hacían con un altísimo nivel de impunidad. O sea, lo que se le imputa al general Cienfuegos no es nada con lo que se le imputa a una serie de generales y oficiales que han sido señalados e identificados como sujetos en violaciones graves a derechos humanos o cometiendo delitos de lesa humanidad. Entonces, además de su participación como un actor también clave, y hoy lo tenemos evidenciado como un sujeto clave en el tema del narcotráfico, ¿sí? Pero ¿cuál es el punto de quiebre? O sea, y que tiene hoy tan preocupado al presidente de la República. No es solamente la detención como tal del general Cienfuegos, sino hoy los que están más cercanos a la institución esta saben que la composición del ejército ya no está tan homogenizada, ya no está tan, los acuerdos de los generales, porque existen los acuerdos de los generales, ya no son aquellos acuerdos de la post-revolución, existen los acuerdos de los generales de
cómo se va dando la distribución del poder territorial entre ellos, la presencia y la carrera de ascensos entre ellos. O sea, sí, hoy por hoy, sí está reformulándose esa situación, pero también con muchísimos problemas y con muchísima falta de acuerdos con el poder civil. No son pocas las voces que dicen, incluso al interior del ejército, que dicen, los militares no deberíamos de estar cumpliendo labores civiles. No son pocas las voces que dicen que tiene que reformular el fuero y el código de militar, porque el planteamiento es si debe de ser encabezado la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina por un civil. ¿Sí? México es uno de los pocos países que sigue teniendo esa autonomía plena del ejército. Y hoy el presidente de la República, claro que violentó un poco esos acuerdos cuando nombra a quienes van a ser los titulares. Pero lo que también es cierto es que está viviendo una serie de crisis muy serias para poder llegar a acuerdos con los generales, y yo creo que sí se le abre un frente muy serio y grave, porque más allá de que sí ha habido otros generales, pero un general de división con 4 estrellas que se ha llevado a un proceso penal, y no adentro del país. Porque yo creo que el otro tema que cuestiona esta construcción del discurso oficial desde la historia que se construyó desde el presidencialismo es, no lo están juzgando aquí en el país, lo están juzgando en Estados Unidos. ¿Sí? Estados Unidos le vino a decir a México, si tú no terminas de evolucionar en tu relación con los militares, yo sí lo puedo hacer por ti. Y porque está siendo todo un motivo de revisión de la relación diplomática México entre Estados Unidos, si realmente México sabía o no que había un proceso en contra de una investigación en contra del general Cienfuegos. O sea, sí ha habido evoluciones muy importantes y que sí vale la pena que sean motivo de este debate para poder entender y generar una opinión crítica en cuanto a cuál debe de ser la relación que debe de subsistir entre el ejército y el presidente de la República. Sí, Ignacio, yo no veo esa cuestión tan idílica con los militares, porque obviamente inclusive el movimiento indígena nacional, los zapatistas en Chiapas, etcétera, están en una cuestión muy crítica y están siendo reprimidos y están actualmente diciendo cómo están siendo acosados por el ejército. Y bueno, y vemos cómo en Guerrero y cómo en otras partes del país, principalmente en el sur, pero también en otras partes del país, como las fuerzas militares y federales, cómo tienen acosados a los movimientos, a los luchadores sociales, a los que plantean una situación respecto al cambio de las políticas del medio ambiente, respecto al cambio de las políticas energéticas, etcétera. Entonces, yo no veo esa transformación. Obviamente que aquí también son responsables el resto de los partidos políticos y el resto de los gobernadores, que siguen manteniendo una relación de conveniencia para con los los poderes militares. Y bueno, y por otro lado, el ejército ya lo empezó a plantear Francisco Romero. Bueno, pues el ejército se supone que está primeramente para la cuestión de una invasión nacional por parte de fuerzas externas, pero para estar reprimiendo a la gente en el país, las fuerzas militares, no es así. Además, la Guardia Nacional pues está haciendo la labor del patrol de Trump y está generando problemas, está dañando la independencia de México, esta situación, porque están cuidando la frontera, están cuidando las cuestiones de la migración y violentando derechos humanos de los migrantes. Entonces yo no veo tan idílico esta situación. ¿Tú cómo lo ves, Ignacio?
Pues me llama la atención que lo veas como idílico mi planteamiento. Es decir, primero, con respecto a que si los militares no deben hacer acciones civiles, estoy de acuerdo, Francisco. Pero si no fueran los militares los que están haciendo el aeropuerto y la refinería, ya tendríamos ahí todas las casitas de campaña desde hace 2 años de frena y tendríamos al PAN parando la refinería para seguir con el huachicoleo. Tendríamos al PAN puestísimo ahí y al PRIAM completo metido ahí. Tiene que ser el ejército, punto. No puede ser de otra manera. Es la única manera de construir el aeropuerto, es la única manera de hacer la refinería. Cuestiones que tienen que ver, a fin de cuentas, creo yo, con la cuestión del pueblo y de la soberanía nacional. A mí me parece un punto muy importante y no podría ser de otra forma, estando de acuerdo en que no deben hacer trabajos civiles. Perfecto, pero si no fuera así, eso estaría parado y todo echado a perder. La otra, con respecto, pregunto, si de verdad está haciendo Estados Unidos la tarea nuestra. No, Estados Unidos es el país narco por excelencia en todo el mundo. Él está jugando sus intereses, no está haciendo Eso no está en duda. No está haciendo de ninguna manera el bueno, porque nosotros somos incapaces y entonces Estados Unidos es capaz de hacer esa detención. No. En principio, me parece muy difícil la posibilidad. Ustedes hablaron en un principio con respecto al fiscal. Bueno, ahí puede ser una ingenuidad, así como Madero generó una ingenuidad y deja a Huerta en el poder del ejército. Así puede ser que sea una ingenuidad de López Obrador haber puesto a ese señor Gertz Manero como fiscal, a un panista que va a defender a los panistas, punto, ¿no? Y que en ese sentido no se podrá entonces tampoco ir contra los militares ni contra nadie, porque eran los aliados de todo el PRIAM. Es decir, y además cuando todo el conjunto de jueces y todo estuvo muy bien cooptado por el prianismo y lo dejó firme. Entonces creo que en ese sentido, ahí evidentemente que puede ser sí una ingenuidad, pero no precisamente un equívoco en el sentido de lo que se pensaba era vamos a dejar que exista democracia, entonces puede haber panistas, priistas y de todos los partidos en el régimen. Perfecto. Ahí Entonces, puede ser Nacho, ¿Perdón? entonces cabría la pregunta de el proceso de cambio que se logra con las elecciones de la llegada de López Obrador nos dejó entrever una crisis de un poder civil que no podía funcionar como tal. En principio, Sí, yo había eso, planteado en perdón, alguno de Nacho, los... nada más para complementar un poquito eso, Sí, iba yo porque, bueno, una cosa es que están los militares ahí, pero también hay voces precisamente de los indígenas, de las organizaciones sociales, de la sociedad civil, por ejemplo, en el sur con respecto al Tren Maya. Hay voces de estudiosos muy capacitados que dicen que la política energética del país, por ejemplo, con respecto a las críticas a la refinería, debe ser otra, debe ser más popular, debe ser completamente comprensiva con el medio ambiente, que debe tomar en cuenta de manera diferente la cuestión del petróleo. Y hay planteamientos muy completos de una política energética sustentable verdaderamente, no como se ve desde el capitalismo salvaje, no como se ve desde los intereses de las transnacionales que tienen las cuestiones eólicas y todos estos elementos pseudoecológicos, que lo único que buscan es el lucro y no buscan realmente el bienestar de la tierra. Y bueno, pues estamos viendo lo que está pasando con las pandemias. Yo sé que tu postura no es una postura idílica, no me refería en ese sentido, pero ver al ejército y a las fuerzas de poder que tienen armamento, verlas en un momento dado haciendo labores de represión a la cuestión de los migrantes y todo eso, me parece
que no va precisamente con una transformación que indica lo que la gente pidió, los millones de votantes, una transformación que no fuera lo mismo. Y en ese sentido, y si va un poco en lo que decíamos en el otro programa, como en una especie de reformismo que no va a llevar a una transformación profunda que necesita el país y que necesita la humanidad. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero por favor, Francisco, un segundito para poder contestar a los dos, porque creo que es importante contestarles esta cuestión. En principio, estoy de acuerdo en que esperábamos mucho y quisiéramos mucho, pero queremos mucho quienes hemos estado escuchando al pueblo y sus necesidades. Esperábamos mucho, pero por cierto que nunca tuvimos esas promesas. Pero por otro lado, es curioso, has insistido en la cuestión de los zapatistas y los indígenas inconformes, pero yo mismo dije al principio del programa una cuestión. Ese ejército está totalmente ideologizado, es la masa que se le educó durante tantos años para exterminar a los indígenas. Podrías definitivamente, digo, con certeza científica, asegurar que esa represión contra los indígenas es de López Obrador o es del ejército indoctrinado. Aguas con esa cuestión. Aguas con esa cuestión porque ese ejército sigue jugando los mismos planteamientos de hace 100 años. ¿Sí? Entonces, estamos en ese juego y en ese jugar con la voluntad de los indígenas, desgraciadamente, de los nativos de este pueblo, de los que hacen la cultura. Entonces, ¿quién puede asegurar verdaderamente que le obedecen todo y todo el ejército le obedece a López Obrador? Aquí yo creo que no estoy de acuerdo con ustedes. Creo que el ejército, él eligió a los generales de la Marina como de la Armada, como del Ejército Nacional, a gente proba que puede confirmar su honestidad, pero no quiere decir que tenga todo el poder, ni quiere decir si han dicho además con esa detención de Cienfuegos, que quiero plantear que, por cierto, Aristegui nos está noticiando que niegan la libertad de fianza a Cienfuegos. Va a ser juzgado bajo prisión. Eso Era es muy importante. difícil que se la dieran. Pero quiero plantear que no es Cienfuegos. Se habla de una élite completa de militares que están aún dentro del ejército. ¿Y quién dice que verdaderamente el secretario de la Defensa Nacional es verdaderamente el que manda el ejército? Si en aquellos tiempos estaba yo diciendo que incluso también a partir de Echeverría hay dos ejércitos, el que era cardenista y el que venía ahora pagado y comprado por el suegro de Echeverría. Se fueron jugando esas cosas y hay divisiones. No es monolítico el ejército. Aquí puede haber muchas cosas que están aquí en juego y que vale la pena analizar profundamente y no precisamente echarle la culpa al régimen, en el sentido de decir que ellos están obligando a reprimir a los indígenas. Yo creo que no va por ahí. No, pero es que, a ver, es que no estamos diciendo eso. Lo que se está planteando, Nacho, es que hoy por hoy la pregunta es, ¿se debe de revisar la relación del ejército y Marina con el Estado mexicano? Y de ahí nos lanzamos a un debate desde lo histórico a mencionar algunos comentarios sobre lo que ha sido la participación del ejército. Yo creo que no es una pregunta para decir sí o no, sino es una pregunta que nos indica que el mismo ejército no es monolítico, el mismo progreso que ha tenido el ejército viene de que no sea monolítico. Claro que hay muchísimos, yo lo comentaba, hay muchísimos sectores del ejército que hoy por hoy están replanteando el fuero militar, ¿sí? Y todavía hay una visión cardenista muy cerrada, muy reaccionaria, que dicen, no nos toquen, y entre ellos estaba Cienfuegos, ¿sí? O sea, existen
Perdón, o sea diferentes, que la vez sin fuegos es cardenista y narco. pues no sé si sea cardenista o no, pero de que era muy celoso y muy apegado a los acuerdos y a la estructura militar y su ideología militar, lo era, Nacho. Él y los generales regionales, los jefes regionales, se seguían preocupando todavía hasta el 2000. Yo tuve una serie de seminarios con ellos hasta el 2007, Nacho. Y era una conformación. Sí, había varios, a nivel de oficiales, había una serie de grupos y ya con otra mentalidad muy distinta. Pero te sentabas con los generales de división, incluyendo a Cienfuegos, y ellos eran como muy claritos y muy cerrados en su idea. Yo no sé si eran cardenistas o no, pero de que eran muy celosos de lo que eran su nivel de autonomía y decisión, lo tenían. Y no era porque estuvieran una ideología muy clara en cuanto al Estado de Nación o una visión populista. O sea, otra cosa, y yo creo que sí, no te puedes cerrar, es cómo el ejército, cómo se ha ido pervirtiendo la participación del ejército Claro. cuando empieza a vincularse, porque no fue solamente el ejército sumiso, sino cuando el ejército opta por empezar a participar en asuntos del orden civil. La represión del 68, la, el uso del ejército en la persecución del EPR, el uso del ejército en la represión del estado de Chiapas, ¿sí? No, no es una cuestión ideológica, es una cuestión 100% represiva, de cederle al Estado, al ejército, ¿sí? La acción de la represión, Nacho, el aceptar el ejército, participar en todas las campañas de combate al narcotráfico, con el nivel de impunidad. No, yo no sé si estemos frente a un ejército narco, yo no sé si estemos eso, pero lo que sí estamos, Nacho, y eso no ha evolucionado, es un ejército que se vive eh, con un fuero especial, con un estado dentro de otro estado, que te dice, a nosotros nos juzgas por separado. Siendo que ya hay más sentencias de la Corte Interamericana que Sí. han acotado muy claramente la participación. Entonces, eh, ese tipo, esas realidades que confluyen en nuestro país al día de hoy, es lo que hoy al presidente lo pone en jaque y dice, carajo, ¿cómo voy a sacar? Con mucha dificultad pudo poner promover a Durazo como secretario de Seguridad Pública, Seguridad Ciudadana, y ya se le va de candidato a la gobernatura de Sonora. Y va a tener otro predicamento para saber a quién pone. No se pudieron poner de acuerdo para un operativo hace un año en Sinaloa para llevar a cabo una detención. Y te doy otro evento que me parece más relevante. El secretario de la Defensa Nacional no estuvo acompañando a Marcelo Ebrard cuando fueron a Chihuahua a ver y levantar las primeras diligencias de lo que fue la muerte y ejecución de la familia Levarón. Y de hecho, por un tiempo, el secretario de la Defensa Nacional se abstuvo de aparecer públicamente con el presidente, lo que te indica que hay una crisis muy fuerte de cómo ejercer el poder. Y que si bien el ejército puede estar muy complaciente porque es una de las secretarías que se ha visto más beneficiada con el presupuesto, ¿sí? También es cierto que sí, la situación que se vive en el país está replanteando de cuál debe ser el papel de los militares en esta etapa de transición o no, o un ejercicio populista y pragmático que hoy por hoy busca llevar a cabo
una gestión, yo no sé si civil o militar, pero sí quiere llevar una administración valiéndose del ejército. No, nos quedan 8 minutos. Quisiera darles a cada quien 4 minutos. Yo te preguntaría, Ignacio, yo diría, por supuesto que sí hay militares decentes, inclusive que han sido reprimidos. Sí. Uno de los casos más famosos que tenemos es el caso del general Gallardo, que de cómo fue hostigado. Por supuesto, un general muy decente, con una visión de la que tú nos compartes que se debe tener en el ejército, cosa que está bien aquí. El punto es, para ir empezando a llegar a una serie de análisis de tipo conclusión, ¿a qué poderes atienden las presidencias de las repúblicas, el presidente de México y otros? Y en función de esos poderes económico y militar y todo esto, entonces van a estar permitiendo esa relación de ejército y sociedad civil. Vemos a Trump como quiere utilizar a toda la fuerza militar y represiva en Estados Unidos contra el movimiento de que importan las vidas de la gente de color, de la gente de los negros. Y en este sentido, ¿cómo debiera ser la relación entre la sociedad civil y un ejército verdaderamente que impulse estos deseos de transformación? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo verías tú primero, Ignacio? Bien, esa transformación que estamos discutiendo, me parece, y estoy de acuerdo con ustedes, no se ha dado. No hay ejército popular. Y no creo que se pueda dar en los próximos 15 años. Aún cuando hubiera un gobierno totalmente popular y totalmente de escucha con el pueblo, ¿no? Creo que eso es un proceso muy largo. Si tenemos 100 años de una ideologización bastante grave. Ahora, con respecto a eso, me parece que no es posible un cambio tan rápido, no es posible que se den esas posibilidades, a menos de deshacer, como si deshiciéramos el Congreso de la Unión, como han hecho algunos presidentes, que deshacen el Congreso de la Unión y lo vuelven a rehacer. El ejército no se puede así. Eso no es posible hacerlo. Y eso creo que de alguna manera requiere de un proceso muy largo. De un proceso largo. Ahora, una cuestión bien interesante del comportamiento del ejército con respecto a la cuestión, mencionaba Francisco al EPR. Bueno, yo tengo ahí mis propias interpretaciones. Es decir, desde antes existía el PPEGUA, Partido Popular Unido de América, que era un ejército guerrillero que convocaba a todos los inconformes y llegaba y los mataba. Es decir, era un ejército de la CIA, comprobado después. Estamos hablando de los años 80. Años 70, años 70. Más bien, Y tú hablaste del EPR, un aparente grupo guerrillero que fue creado por el PRI, comprobado. Entonces, un partido que curiosamente está además uniformados, nuevecitos, planchados y demás, ¿no? Muy bien creados por el propio ejército y los juegos que hace, todo este asunto de la propia perversión del ejército, ¿no? Es decir, yo creo que ahí hay una serie de cosas que hay que tener cuidado. Y yo creo que algo que no menciona la prensa, y me parece bien importante ahora mencionarlo ante ustedes, yo no sé si ustedes lo leyeron como yo, en el 17 de febrero, en el aniversario del ejército, la cuestión militar, hace una gran exhibición de fuerza Cienfuegos, como nunca había hecho ningún militar en el campo Marte. Después, en marzo del 18, sin motivo de fiesta militar, hace una gran exhibición de músculo y de fuerza militar
y entre líneas prácticamente nos amenaza de golpe de Estado si el nuevo régimen no obedece. Él podrá intervenir, dijo Cienfuegos. En marzo, en su discurso, revísenlo por favor, el discurso de marzo, en el que de alguna manera está haciendo una amenaza de golpe de Estado anticipado antes de las elecciones. Es decir, si no se cumplen estas condiciones, nosotros vamos a intervenir. Lo plantea cuando está a punto de terminar su mandato como secretario de la Defensa. Bueno, pues ahora me parece, independientemente de que no me parece Estados Unidos un gran salvador, ni mucho menos, No, no lo es. me parece muy oportuno que suceda precisamente esa detención cuando las cosas están poniéndose muy críticas y que yo no menosprecio la posibilidad, Francisca, de lo que te decía tu amiga, de que estuviera en riesgo la posibilidad, sí, de un golpe de Estado militar. No, a ver, bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero yo sí creo, Nacho, que, a ver, sí hay que tener como muy claro los temas de debate y algunas notas. ¿Qué es lo que no comparto contigo? Y sí quiero reaccionar a ella. Yo no creo que podamos reducir al EPR a una creación del PRI y que lo hayas comparado con este otro grupo que se dedicaba a ejecutar a las gentes que respondían a su convocatoria. Lo podemos discutir en otro momento y Claro. debatir. O sea, Estamos hablando de cuestiones militares. El EPR tiene otra historia, tiene otra, y si es cierto, no puedes negarlo, está documentado en la opinión, en los medios, Nacho, el ejército fue utilizado como fuerza contrainsurgente en Oaxaca y hay un número importante de gente que murió a manos del ejército y fueron gente que se identificaba, eran células del EPR. Hay dos compañeros reconocidos por la dirigencia del EPR y no se atribuyen solamente al ejército, pero sí que intervino el ejército, como igual el ejército participó en la desaparición de los normalistas, Nacho. Entonces, sí me parece como muy temerario que reduzcas al EPR, pero ya lo discutiríamos en otro momento. El otro tema que me parece como muy importante puntualizar es cuál es la ideología del ejército y cuál es la participación para cerrar en este debate. Yo sí creo que hoy el ejército no tiene una ideología homogenizada en cuanto al nacionalismo y mucho menos al populismo. O sea, hoy por hoy, incluso los mismos cuerpos militares que hoy dispone el presidente de la República son élites dentro del ejército. Entonces, pero también es cierto que el presidente de la República, yo creo que ese sí era una de las líneas del debate, era si se valía que en esta coyuntura, en esta transición, ¿sí? No llevada por el presidente, sino por los 30 millones de gente que votamos por él, estaba planteándose esto, frente a la imposibilidad o la impotencia de un Estado civil, valía la pena valerse del ejército. Yo creo que no. Yo creo que no era, que había como más fuerzas sociales y políticas en el país que si él hubiera llamado a una etapa de transición, tuviera un mejor gobierno y más legítimo y más representativo de este país. Bueno, pues pues está interesante toda esta discusión. Es algo que nos debe poner a todos los mexicanos en la mira, en el sentido de pues que no queremos otros 43, no queremos a migrantes reprimidos por fuerzas militares o pseudomilitares, no queremos tampoco que se dé la desaparición por parte de grupos represivos de luchadores del medio
ambiente y de luchadores por derechos sociales, de las organizaciones sociales, pues si queremos realmente una democracia profunda, y si no queremos vivir el mismo estado que vivimos después de que perdieron Villa y Zapata, bueno, no perdieron la revolución, de que se quedó interrumpida la revolución, entonces tenemos que pensar sí en una transformación, y ahí implica la cuestión del ejército, y para eso está la cuestión de la gente. Lo otro, entonces, queda abierto a que nosotros busquemos realmente y nos interesemos por transformar profundamente a México en este sentido, y agradecemos sus puntos de vista. Yo sé que en el caso de ambos siempre han estado del lado de una transformación profunda de este país, de un país más justo, un país con menos pobreza, un Guanajuato con menos pobreza, etcétera. Y en este sentido, no hay cuestionamiento. El problema son las tácticas y los métodos, y entonces ahí pues tendríamos que reflexionar y discutir los mexicanos cuál es nuestro papel, y no decir nada más como buena onda, pues que el país sea democrático y a ver cómo le hace, ¿no? O sea, sí es importante que luchemos por un país verdaderamente democrático, y esto implica por los derechos civiles, y implica entonces porque no sea el poder de las armas, el poder de la represión, el que dicte los caminos. Entonces, ¿cómo hacerle para que no suceda así? Porque al final de cuentas tendría que ser un ejército popular que defendiera realmente al pueblo, y no que estuviera reprimiéndolo. Y bueno, pues te agradecemos Ignacio Guízar, agradecemos Francisco Romero, y a todos, nuestro público les agradecemos, también a todos los que hacen posible este programa, y nos vemos la próxima semana en una emisión más de su programa Debate, y los invitamos a la reflexión, a la discusión, y les decimos nuevamente, no nos crean, hay que analizar profundamente, y no irnos nada más con lo que nos dicen los medios, sino a partir de un proceso profundo para transformar este país, que sí necesita seguirse transformando, y que todavía no llegamos a eso. Gracias.